El cerebro humano no distingue entre dolor físico y rechazo emocional. Para ti, ser ignorado duele igual que una herida. Y para dejar de sentirlo, somos capaces de hacer lo que sea. Y lo más fuerte es que eso no es debilidad. Es supervivencia. Porque cuando la soledad deja de ser un momento y se vuelve constante, ya no estás buscando amor. Estás buscando alivio. Algo o alguien que detenga ese ruido por dentro, aunque sea por un rato. Y aquí es donde todo se complica, porque no elegimos desde la razón. Elegimos desde lo que nos resulta familiar, aunque nos destruya. Y para entender esto, tenemos que hablar de ellos. Samantha y Leonardo. Como dos polos opuestos del mismo problema. Exacto. Por un lado tienes a Samantha, que creció en un modo de supervivencia pura. O sea, cuando creces en la escasez extrema, tu sistema nervioso aprende que el afecto simplemente no existe. Es un lujo que no te puedes permitir porque estás demasiado ocupado intentando sobrevivir al día a día. Si tu prioridad es comer, no que te den un abrazo. Y luego está la otra cara de la moneda con Leonardo, que él crece pues rodeado de toda esta abundancia material. Colegios caros, viajes, propiedades. Pero hay una escena en su historia de la infancia que me parece que lo define todo. La del viñedo, ¿no? Esa mera. Él está de niño en los viñedos de su familia y su madre, desde un balcón lejano, nada más le hace un gesto así con la mano. O sea, una delicadeza que no cobija para nada. Hay una frase sobre esto que me parece un dardo al pecho directo, que dice que el vacío también puede tener alfombra persa. Es que esa frase resume perfecto la frialdad heredada. Porque crecer con todas tus necesidades físicas súper cubiertas, pero con una madre emocionalmente ausente, pues le enseña al cerebro de un niño que el amor es algo distante, es protocolario y es súper frío. Pero a ver, me surge una duda genuina aquí. Escuchando este contraste entre, pues, la chica con carencias económicas y el hombre de alta sociedad. O sea, ¿por qué decir que esto es un fenómeno psicológico tan complejo y no solo, pues, un tropo romántico más? Es que sí, es muy fácil confundirlo con el cliché, pero hay un matiz que lo cambia todo. Ellos no se atraen porque sus cuentas bancarias sean opuestas o porque busquen la novedad sociológica del otro, ¿me explico? Se atraen porque sus algoritmos emocionales detectan exactamente el mismo nivel de desnutrición en el otro. Reconocen esta hambre mutua. Órale, o sea, le ven sus carencias reflejadas. 100%. Sus carencias infantiles son las que dictan sus dinámicas adultas, a tal punto que ambos asumen que siempre van a estar solos, incluso si están acompañados por alguien. Entonces, cuando se miran, ven a alguien que no los va a juzgar por Y esto nos lleva directo a la forma en que se conocen y cómo empiezan a interactuar físicamente, que es súper interesante. Se encuentran en un entorno completamente hostil, muy superficial, en una fiesta en un penthouse que está llena de apariencias, ¿no? Samantha entra ahí con un grupo de chicas que fueron contratadas para animar el lugar, pero ella está quieta, junto al marco de la puerta, como si su inmovilidad fuera su único escudo en ese momento. Cuando la fiesta se desvanece y ellos dos se quedan solos en una habitación, lo que ocurre entre ellos no tiene nada que ver con la lujuria desbordada o el erotismo clásico. Sí, y justo aquí es donde me confundo un poco y necesito que me ayudes con la psicología detrás de esto. Si Samantha está, tan a la defensiva, si su vida entera se trata de protegerse y de no confiar en nadie bajo ninguna circunstancia, ¿por qué termina acostándose con él en ese primer encuentro? Digo, ¿no contradice eso toda la armadura emocional que lleva años construyendo? Es una excelente pregunta. Y esa es la trampa de pensar que la intimidad física y la intimidad emocional son la misma cosa, y no lo son. Para una persona que tiene un trauma de supervivencia tan fuerte, ser emocionalmente vulnerable es aterrador, porque implica bajar la guardia, ¿no? Sí, claro, ponerte en riesgo. Exacto. Pero el contacto físico, de hecho, puede ser utilizado como una barrera. El cerebro está buscando un analgésico a toda costa. ¡Wow! Ella no se está entregando emocionalmente a él en ese momento. Está utilizando el calor de otro cuerpo humano para adormecer el dolor de su propia existencia. Está cañón. O sea, el sexo no visto como una conexión, sino literalmente como anestesia. Y la forma en que interactúan en ese cuarto creo que lo demuestra perfecto. Porque no hay esta pasión frenética o palabras románticas ni nada de eso.
Se quitan los zapatos, ella apoya la frente en el pecho. No están buscando un placer inmediato. Están buscando un lugar físico donde dejar caer el peso aplastante de su soledad. El deseo aquí es literalmente la única forma que conocen en ese momento para llenar sus vacíos existenciales, aunque sea de forma súper momentánea. Sí, pero claro, el efecto de un analgésico siempre se pasa. El problema viene cuando tienen que salir de ese cuarto oscuro, salir de del efecto de la oxitocina y enfrentarse a la luz del día y a la vida real. Si sus cuerpos lograron entenderse en el silencio, ¿qué pasa cuando la relación de repente les exige que hablen, que sean vulnerables y que ahora sí se entreguen emocionalmente? Pues ahí es donde todos sus traumas infantiles se convierten en un muro de concreto puro. Porque la capacidad de entrega actual que tienen está 100% moldeada por lo que aprendieron de niños. O sea, a Samantha le aterra recibir. Claro, no sabe qué hacer con eso. Su cerebro aprendió que si alguien te da algo gratis, eventualmente te va a cobrar una factura carísima, ya sea pidiéndote tu autonomía, tu cuerpo o tu libertad. Y por su parte, a Leonardo le aterra ofrecer desde la emoción. O sea, ha sido traicionado en los negocios por su propia familia, siempre ha sido juzgado. Él siente que si muestra quién es realmente por dentro, será evaluado y desechado. Y hay una escena en su historia que ilustra esto de una forma súper brutal. Es cuando tienen su primera cita real, digamos. Ya no están en el penthouse elegante, están en la calle. Él la lleva a su casa en una zona complicada de la ciudad. Hay baches, está la música sonando a todo volumen en la calle. Es un entorno que de alguna manera expone la cruda realidad de Samantha. Ajá. Y él, en este afán de intentar ser el hombre que protege, le dice que a él no le asusta su calle ni su entorno. Y ella le responde desde una desnudez total. O sea, quitándose la máscara por completo. Le advierte que si esto es un jueguito para él, con ella no va a funcionar. Y le lanza una petición que te hiela la sangre. Le dice algo como, entonces ven despacio y ven de verdad. Fíjate en el peso psicológico de esa frase, ¿eh? Ven despacio y ven de verdad. Ese es el núcleo de la necesidad humana de cariño. Nos demuestra que su hambre emocional es inmensa, pero el terror absoluto a ser lastimada es de exactamente el mismo tamaño. Sí, están al mismo nivel. Totalmente. Cuando le pide que vaya despacio, le está pidiendo tiempo, literal, para que su sistema nervioso se pueda acostumbrar a la idea de que no hay una amenaza ahí. Está pidiendo garantías en un universo que jamás se las ha otorgado. ¡Qué fuerte! Y parece que él en ese momento sí le cae el 20, sí lo entiende, porque en los días que siguen vemos cómo van construyendo esta entrega a cuentagotas, muy poco a poco. Van al departamento de él, que es un lugar que está como a medio mudar, lleno de cajas de cartón, y se besan, y el deseo está ahí palpable, a punto de desbordarse, pero se detienen. No llegan a desnudarse porque ella tiene que volver con sus hijas a su vida real. Y lo verdaderamente fascinante es que él no intenta retenerla, o sea, no la presiona para nada. Y es que esa contención es vital para poder reconstruir la confianza. Están aprendiendo a no consumirse el uno al otro de forma inmediata. O sea, están dejando de usar el deseo únicamente como esta fuga, como el analgésico que hablábamos, para empezar a usarlo ahora sí como un puente real hacia la vulnerabilidad. Él le demuestra que puede desearla muchísimo sin exigir poseerla en ese instante. Sí, pero como pasa en la vida misma, ¿no? Cuando parece que el puente ya se está construyendo súper bien, chocan a 100 kilómetros por hora con sus propios mecanismos de defensa. Y el detonante de todo esto es el dinero. Llegamos al punto donde la dinámica de adultos se estrella de frente con la herida de la infancia. Están ellos dos comiendo, y él ve que el entorno tóxico del bar donde ella trabaja la está como consumiendo por dentro. Y él, desde su perspectiva de privilegio, le ofrece una solución súper fácil. Le dice, oye, deja de trabajar ahí, ponte a estudiar y yo voy a cubrir todos tus gastos por un tiempo. Uy. Y la pobre Samantha reacciona como si le hubiera dado una bofetada. O sea, suelta el tenedor y le dice, no soy una de tus obras de caridad y no estoy en venta. Claro, y este es posiblemente el choque psicológico más importante que enfrentan los personajes, porque nos obliga a analizar si el dinero en su relación funciona en realidad como un sustituto de la intimidad emocional. Y es que yo me pongo en el lugar de quienes nos escuchan, o sea, de la audiencia, y seguramente se preguntan, a ver, ¿es Leonardo un manipulador inconsciente que busca controlarla económicamente para tenerla ahí? ¿O simplemente es un tipo que está hablando su propio lenguaje de amor, por más distorsionado que esté?
Pues mira, es su frialdad heredada operando en tiempo real, literal. Leonardo no vio de niño a sus padres resolver conflictos con conversaciones súper profundas, con llanto o con abrazos afectuosos. Él aprendió que los problemas se resuelven firmando cheques. Entonces, para él, arreglar la vida de Samantha usando dinero es la muestra de cuidado más grande que conoce en su vida. Es su forma torpe, si quieres, de decirle me importa si te quiero proteger. Pero claro, para el cerebro de Samantha, que siempre está a la defensiva, ¿esa oferta significa la muerte absoluta de su identidad? No. Absolutamente. Porque para alguien que ha sobrevivido siempre en la escasez, si ella acepta que él le pague la vida, su cerebro siente que se convierte automáticamente en un objeto, en una transacción más. Ella de hecho se lo dice con una crudeza que a él lo desarma por completo. Le dice que está comprando su tiempo y que si acepta que le pague las cuentas, pues ¿con qué le va a pagar ella? Con sexo. Porque eso ya lo hace y de hecho cobra menos. ¡Wow! ¿Qué impacto tiene eso? O sea, le está restregando en la cara que su gran oferta de salvación en realidad tocó su herida más profunda. Anuló todo su valor como ser humano y la redujo a un simple intercambio comercial. Porque claro, si él le paga todo, ella pasa a ser como esa alfombra persa de su infancia de la que hablábamos. Nada más un adorno súper caro en medio de su vacío. Entonces, a ver, la gran pregunta es, ¿cómo salen de este callejón sin salida donde evidentemente ambos están reaccionando desde el dolor de sus heridas infantiles? Pues tienen que renegociar los términos de cómo se relacionan. Terminan acordando que este dinero será un préstamo. Y a ver, semánticamente parece una tontería, una palabra nada más, pero psicológicamente es un salvavidas gigantesco. ¿Por qué? Porque llamarlo préstamo le devuelve a Samantha el control de la situación. O sea, ya no es una mujer comprada y sumisa, es una mujer independiente que asume una deuda temporal, lo cual salva su orgullo y mantiene su autonomía intacta. Es un ejemplo pero súper claro de cómo los seres humanos construimos nuestra identidad alrededor de nuestras defensas y de todos esos trucos mentales que a veces necesitamos hacer para permitirnos recibir ayuda sin sentirnos humillados en el proceso. Es que está fascinante. Y el efecto de esa negociación, de esa palabrita, es inmediato, ¿no? Porque después de ese momento de tensión tan brutal cuando regresan por fin al departamento, toda la dinámica entre ellos cambia. O sea, ya no es el tanteo temeroso y cuidadoso del principio. La ropa no cae así despacito, cae a tirrones. Se reconocen desde otro lugar. Y ella de hecho lo empuja hacia la cama, pero ya no como un acto de rendición, sino como una elección absoluta y consciente. Es que ese es un punto de inflexión. Representa el inicio consciente de algo que ya de plano no pueden disfrazar de otra cosa. Es vulnerabilidad pura y dura. El deseo sigue estando ahí, obviamente, llenando el vacío, pero ahora opera desde la libertad de elegir al otro, sabiendo exactamente qué monstruos se esconden en el closet. Tuvieron literalmente que desaprender todas sus reacciones automáticas para que pudiera existir una entrega real. Todo este desglose de verdad que nos lleva irremediablemente a pensar en nuestras propias dinámicas. Porque al final del día, todos cargamos con alguna versión de esa frialdad heredada de Leonardo o de ese trauma de escasez de Samantha. Totalmente de acuerdo. Es fundamental conectar todos estos patrones que analizamos con las experiencias súper comunes que tenemos en la vida diaria. Al igual que Samantha y Leonardo, digo, ¿cuántas veces no intentamos nosotros llenar nuestros propios vacíos existenciales utilizando atajos baratos? Muchísimas. A veces usamos el exceso de trabajo, ya sabes, ser workaholics nada más para no llegar a una casa vacía y enfrentar el silencio. A veces buscamos estatus social obsesivamente o nos involucramos en relaciones donde la intimidad emocional es nula, es cero. Y todo eso lo sustituimos por encuentros puramente físicos o por regalarnos cosas caras. Sí, literal, regalamos cosas materiales para no tener que regalar partes vulnerables de nosotros mismos, ¿no? Usamos escudos, tarjetas de crédito, horarios de trabajo interminables, cualquier cosa con tal de no sentir. Exacto. Y creo que la lección emocional central de toda esta exploración es que sanar requiere una honestidad que es muy incómoda. Requiere que nos detengamos un segundo a observar de frente si nos estamos acercando a una pareja desde nuestro trauma. O sea, desde esa hambre desesperada de que alguien nos salve y nos anestesie el dolor, o si lo estamos haciendo desde nuestra verdadera identidad. Es entender la diferencia enorme entre reaccionar desde la herida o elegir desde la sanación.
Y esto justo me hace pensar en quienes nos están escuchando hoy, en nuestra audiencia. Nos encantaría de verdad que nos visiten en las redes sociales del programa y nos compartan una reflexión personal sobre esto. O sea, ¿en qué momento de su vida les cayó el 20 de que su algoritmo emocional estaba eligiendo a sus parejas basándose en una herida no resuelta de la infancia? Es un proceso de autodescubrimiento por el que la inmensa mayoría de nosotros pasamos, y compartirlo, la verdad, quita gran parte del peso que llevamos cargando. Es un trabajo de toda la vida, ¿eh? Reconocer todos esos mecanismos de defensa que hemos construido con tantísima precisión durante años para no salir lastimados, bueno, ese es apenas el primer paso para poder empezar a desarmarlos. Entender cómo nuestras infancias siguen manejando nuestras vidas desde las sombras sin que nos demos cuenta, está cañón. Y me gustaría dejarles una última idea flotando en el aire. Una pregunta poderosa para el autodescubrimiento emocional de cada persona que nos escucha. Vale muchísimo la pena preguntarnos, si hoy nos quitaran de golpe todas nuestras armaduras, todos nuestros logros profesionales, el dinero y las barreras físicas que usamos todo el tiempo para mantener a los demás a una distancia segura, ¿qué encontraría la persona que intente abrazar lo que queda de nuestra soledad? Y en el siguiente capítulo, vamos a ver qué pasa cuando esa necesidad de sentir deja de ser un escape y se convierte en algo que ya no pueden controlar. Cuando cruzan esa línea, donde ya no se trata de cómo protegerse, sino de perderse por completo. Si esta historia te está moviendo algo por dentro, quédate con nosotros, porque lo que viene no es más fácil, es más profundo. Y si quieres seguir explorando este tipo de historias que te obligan a mirarte de frente, suscríbete. Gracias por acompañarnos en esta historia.